del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 1 de San Juan, leemos lo que sigue. En aquel tiempo vio Juan el Bautista, a Jesús que venía hacia sí, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. El único Cordero de Dios que quita, que aniquila, que elimina el pecado del mundo y de todos los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Después nos explica por qué. Este es aquel de quien yo dije: en pos de mí viene un varón, en pos de mí viene, pero fue engendrado antes que yo, antes que de mí. De Jesús sabemos que tiene dos naturalezas, divina y humana, y como hombre empezó a ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el Señor de la Virgen María, nacer y crecer, pero como Dios siempre existió, precisamente frente a los herejes, frente a los farsantes que se hacen pasar por cristianos y que no lo son, falsificando bajo el influjo del demonio la doctrina cristiana auténtica del Evangelio. Y bien, San Juan fue milagrosamente preservado de la muerte para que escribiera el último Evangelio contra estos herejes que negaban la preexistencia de Cristo como Dios. Por eso San Juan, el evangelista, empieza su Evangelio como el águila desde muy alto. En principio el verbo estaba con Dios, todo el verbo era Dios, y todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo de lo que existe. Entonces es el creador de las cosas, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habita entre nosotros. Por eso aquí dice, aunque Juan Bautista como hombre tiene 6 meses más que Cristo, por el Evangelio sabemos, y bien dice, Él fue antes que yo. En pos de mí viene un varón que fue engendrado antes de mí, por cuanto era ya antes que yo. Yo no lo conocía, mas para que Él sea reconocido en Israel, por eso vine yo a bautizar en agua. En efecto, Dios, nuestro Señor, predestinó a Juan Bautista como el último profeta, precursor del Señor, el que va a preparar el camino, el precursor, el que prepara, el corre delante del Señor para preparar el camino. El bautismo que va a predicar Juan Bautista no es el bautismo cristiano. Hoy, por desgracia, todos estos farsantes, también discípulos del más grande farsante de la historia reciente, de los últimos 5 siglos, Lutero, todos esos pobres protestantizados, engañados con la Biblia falsificada, confunden todo, no entienden nada, pero se dicen evangélicos, se dicen bíblicos, se dicen Biblia en la mano, sin entender la Biblia. En el capítulo 3 de San Mateo, capítulo 3, versículo 11, bien, Juan Bautista mismo dice: yo bautizo un bautismo de penitencia, un rito judío de conversión, de arrepentimiento. No es el sacramento cristiano todavía. Es verdad que la palabra es la misma, bautismo, pero hay 2 bautismos. Yo bautizo un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. Hay uno mayor que yo. Yo no soy digno de tratar la correa de su sandalia. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es muy claro. Y en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 19, nuestro Señor, después de su resurrección triunfante, da orden a los apóstoles, a sus mensajeros, a sus legítimos apóstoles enviados, de predicar el Evangelio y de su doctrina a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Juan Bautista todavía no sabía esto. Entonces hay 2 bautismos en el Evangelio: bautismo de penitencia, rito judío de penitencia, que Juan Bautista utilizaba para preparar los corazones a recibir a Cristo, porque un corazón lleno de pecados no recibe la verdad, es como sordo, ciego y no oye. Entonces tiene que arrepentirse para que Dios actúe sobre su alma, porque cuando hay pecados, el pecado impide la acción de Dios sobre el hombre. Entonces aquí dice: yo no lo conocía,
mas para que él sea reconocido en Israel, por eso vine yo a bautizar con agua, bautismo de penitencia, rito judío. Juan dio testimonio diciendo, yo he visto al Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y reposó sobre él. En los evangelios de San Lucas, Mateo, Marcos, habla también de este tema. Y bien, cuando Jesús bajó al agua, ¿acaso necesitaba Jesús bajar al agua para bautizarse? Rito judío, para nada del mundo. Jesús es Dios es santidad absoluta. Entonces, ¿para qué bajó? Bajó en las aguas para humillarse, para dar un ejemplo de humildad y para manifestarse y para también tocar el agua con su cuerpo para que el agua fuera la materia de nuestro bautismo cristiano. Entonces, cuando bajó el agua y al salir, y bien Dios Padre desde el cielo habló, este es mi Hijo muy amado, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y Juan dice aquí en el Evangelio de San Juan, yo he visto el Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y reposó sobre él, quedó sobre él. Cuando se reposa, baja y queda sobre él. Y Santo Tomás de Aquino dice, hay dos espíritus, el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros y el Espíritu del mundo que nos atrae para hundirnos, para mancharnos y para perdernos. Por eso los cristianos deben tener el Espíritu de Cristo y no el Espíritu del mundo. Hoy, por desgracia, estamos intoxicados. Hace varios siglos, las fuerzas anticristianas, organizadas metódicamente para destruir la fe de Cristo y reimplantar el naturalismo, es decir, esta concepción del mundo que no tiene cuenta ni de Dios, ni del diablo, ni del pecado, ni de la gracia, ni de nada, y viene este espíritu naturalista que no tiene cuenta de la salvación de Cristo ni de la necesidad de salvación de Cristo porque niega el pecado, y bien hoy intoxicó todos los pueblos cristianos. Andamos como andamos porque ya se perdió el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y por tanto perdimos el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo que viene y reposa sobre nosotros por la gracia y la santidad, viviendo cristianamente en todas las virtudes, viene el espíritu del mundo, el espíritu del demonio, nos agarra, nos captura y nos hace desgraciados. Si el mundo sufre actualmente, vive tantos problemas de todos los aspectos económicos, sociales, políticos, humanos, familiares, de seguridad, de economía, de trabajo, etc., es porque no hay el Espíritu de Dios. El espíritu egoísta, injusto del mundo, lleva el mundo a la perdición. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios bajó sobre él en forma de paloma y reposó sobre él. Yo no lo conocía, mas él que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien vieres descender el Espíritu, reposar sobre él, ese es el que bautiza el Espíritu Santo. Entonces el único Salvador del mundo que da el Espíritu Santo de Dios a los hombres es Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre. Y como 2000 años después Cristo actúa sobre las almas, sobre las personas, y bien mediante su iglesia. La iglesia en forma muy, muy hermosa, dice Bossuet, un gran predicador del siglo XVII, obispo, dice, la iglesia es Cristo continuado. ¿Y cuál iglesia? Hay miles actualmente, y bien hay una verdadera y miles falsas. Quede claro eso también. Hoy, en nombre de un ecumenismo ingenuo, irresponsable, tonto, dejaron los pueblos católicos abandonados a la merced de los lobos feroces que saben pasar por apóstoles y profetas y predicadores y Biblia, fundando falsas iglesias. No, la única iglesia continuada de Cristo, legítima iglesia de Cristo, la que da el Espíritu Santo de Cristo y purifica a los hombres del pecado y les da el Espíritu Santo, es la iglesia una santa católica apostólica. Y decimos romana porque San Pedro murió en Roma crucificado, ahí dejó la autoridad, la sucesión apostólica y punto. Si amamos a los protestantes, tenemos que decir la verdad. Las iglesias fundadas por hombres no valen nada. Es como la falsa moneda. La falsa moneda circula mientras no la cachan, y cuando la cachan no vale nada de papel. Hagan 2 agujeros, te dan el billete, no tienes nada. Estas son las falsas iglesias, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, sobre quien vieres en el Espíritu Santo reposar, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y él, como dije, repito, hay 2 bautismos en la Biblia. El bautismo de penitencia
de conversión, de arrepentimiento con agua que Juan Bautista utilizaba como rito, y el bautismo sacramento, dado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Cristo, que es sacramento cristiano, el que da la gracia y el Espíritu Santo. Ahora van a decirles, pero Jesús se bautizó a los 30 años. No sea tonto. Jesús no necesita ningún bautismo, es el Santo de los Santos, es Dios hecho hombre. Bautiza para un fin, manifestar el más grande dogma del Nuevo Testamento, la Santa Trinidad. Dios Padre desde el cielo habla. Este es mi Hijo muy amado en que puse todas mis complacencias, escúchenlo. El Espíritu Santo bajo forma de paloma viene Él, y Jesús físicamente en su humanidad está presente ahí. Manifiesta que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, primero. Entonces Jesús no está en ningún bautismo, ni el primer día de su nacimiento como hombre, ni de sus 30 años. Baja para manifestarse. De hecho, llamamos esta una epifanía, una manifestación de la divinidad de Cristo nuestro Señor. Van a decir también, pero bajó en el agua y lo sumergió en el Jordán. No sea tonto otra vez, hermano, no entiendes nada. El bautismo necesita dos cosas, el bautismo cristiano: agua y las palabras. Con tal que 2 gotitas de agua chorrean sobre la cabeza, la frente de una persona que bautizamos en la cuna. Yo bauticé varios niños en la cuna, apenas nacidos, en peligro de muerte. Entró mi mano entró el agua, chorreo unas gotitas de agua sobre su cabeza. Digo, Pedro, Pablo, María, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, chorreando 3 veces agua, diciendo las palabras Padre, Espíritu Santo, se bautiza. Con tal que el agua toque el cuerpo y diga las palabras, hay bautismo. O que le pongas inmersa totalmente en el agua, también hay bautismo. Entonces, no seamos tontos. Cuando San Pedro, los apóstoles bautizaron varios miles de personas en Jerusalén, que yo sepa, no hay ríos en Jerusalén. Entonces, la gente no piensa. Pensar, no piensan, y los engañan con palabras mal utilizadas del Evangelio. Entonces, la única iglesia legítima, continuadora de Cristo, que da el Espíritu Santo de Cristo, que bautiza realmente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Ahora hay católicos que, engañados por desgracia, por haber sido descuidados, por haber sido ignorantes, por haber sido flojos, hay muchas razones, que vuelven protestantes y se hacen otra vez supuestamente bautizar. Y bien, una persona bautizada está bautizada para siempre. El bautismo nos da 2 cosas: la gracia y la santidad, y el sello de Cristo, el carácter de Cristo. El sello nunca se borra. Es como cuando ponen la oreja de un animal, un sello de su dueño queda ahí bien grabado. El sello nunca se borra. Por eso una persona bautizada nunca jamás puede volver a bautizarse. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio, un pecado. Ahora, ¿qué puede perder el bautizado? Por el pecado puede perder la gracia y la santidad. Es verdad, eso puede perderse. Pero el sello nunca se pierde. ¿Y cómo recuperar la gracia perdida por pecado? Por la penitencia, acto de conversión perfecto, la confesión, perdón, los pecados, instituido por Cristo como un segundo bautismo, entre comillas. Entonces, los que vuelven a bautizar gente ya bautizada, realmente bautizada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien manchan esta alma en lugar de purificarla. No se puede repetir esos sacramentos. Hay 3 sacramentos que graban un carácter, un sello espiritual que nunca se borra: bautismo, confirmación, orden sacerdotal. El matrimonio no es otra cosa. El matrimonio es la vida de los esposos que los une hasta la muerte, ¿sí? Entonces, cuando un católico se hace supuestamente bautizar en un río, y bien, pobrecito, se mancha en lugar de purificarse. Hace un pecado de apostasía de la Iglesia de Cristo para ir a una secta fundada por hombres para su perdición. Y cuando un mal llamado pastor, que es un laico sin ningún derecho, ninguna misión divina, un usurpador de misión, función, que da un título falso, y bien, cuando un disque pastor bautiza supuestamente un pobre ignorante que capturó con engaños, y bien, peca mortalmente. Pecado mortal. No se hace. ¿Por qué? Porque San Pablo en los Efesios 4:5 dice: hay un solo Señor, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Un solo bautismo, no hay bautismos. Hay uno solo. No hay bautismo protestante, no hay bautismo ortodoxo, no hay bautismo, hay un solo bautismo. Ahora, en la medida que una secta separada de la católica
utiliza el rito católico del bautismo, la fórmula católica del bautismo, y cree el bautismo tal cual la Iglesia lo dice, hay bautismo. Aunque no tenga derecho de bautizar, pero hay bautismo. En la vida que no cree lo que dice la Iglesia, ni bautismo hay. Y por desgracia hoy, todas las sectas nuevas, llamados evangélicos, pentecostales, disque cristianos, peor todavía testigos de Jehová y Mormones, no tienen bautismo válido porque ya no creen en el bautismo en el sentido católico. Por lo tanto, se dicen cristianos, no lo son, ni están bautizados. Es gravísimo. Entonces, queridos hermanos, agradecemos a nuestro Señor de habernos mandado a su Hijo para salvarnos. Agradecemos al Cordero de Dios que vino a quitar nuestros pecados. Y aprovechemos también para agradecer nuestro santo bautismo. El día que fuimos bautizados, aunque chiquitos, bendito sea Dios, y bien hemos sido declarados y hechos hijos de Dios. Ahora a nosotros toca de no dar la espalda a nuestro Padre Celestial por el pecado mortal, porque cuando un bautizado peca mortalmente, por desgracia, pierde la filiación divina, renuncia a esta filiación divina, perdiendo la gracia, la caridad y el Espíritu Santo. Y el demonio viene a entrar y tomar posesión, espiritualmente hablando, de esta alma. Es una catástrofe. Todo cristiano que está en pecado mortal en ese momento, bien, sí tiene el sello de Cristo, pero ya no tiene la gracia del Espíritu Santo de Cristo. Entonces está al borde del infierno. Por eso necesitamos rezar por los pobres pecadores, ayudarlos con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestras limosnas, nuestras palabras, y también facilitarles el medio de la salvación para que conozcan la doctrina. Folletos, libritos, catecismos, reenviar audios, esas cosas para instruirlos. La ignorancia hoy, la ignorancia entre los católicos en muchos sectores es grandísima, es algo tremendo. Entonces agradecemos a nuestro Señor por nuestro santo bautismo. No olvidemos, como decía el Papa León Grande, León Magno, en los años 450, oh cristiano, reconoce tu dignidad. Hecho hijo de Dios, no vuelva a la vileza antigua de tus pecados y tus miserias. Entonces hago un resumen. Dios es uno y trino. Dios es como el sol, ustedes saben. El sol es uno, sin embargo es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, palabra interna, y lo llamamos Hijo, engendrado, no creado, constitución del Padre. Y el Dios Padre y Hijo se aman, este amor infinito del Padre y el Hijo llamamos Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y bien, el Hijo de Dios, creador de otras cosas, se hizo hombre en el seno de la Virgen María, por gracia del Espíritu Santo, nació como hombre, creció, pero al mismo tiempo es Dios, porque el Verbo se unió a este cuerpo y alma para formar la persona de Jesucristo, que es divina. Jesús a los 30 años se manifiesta su divinidad. Epifanía, manifestación significa, y viene ahí Dios Padre habla, Espíritu Santo viene sobre él y él toca las aguas. Y Juan Bautista da testimonio, dice, Dios me dijo, sobre quien viera el Espíritu bajar, es el Cordero de Dios, el que bautiza en Espíritu Santo, que es el Salvador, el Mesías. Nuestro Señor realizó nuestra salvación, dando su vida en la cruz por nosotros, y esta salvación la confió única y exclusivamente a la iglesia que Él fundó, una Santa Católica Apostólica y ninguna otra. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es facultativa. Todo cristiano debe ser de la Iglesia Católica, es decir, de la Iglesia universal, si quiere salvarse. Y una persona bautizada, un niño bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque tenga una hora de vida, está bautizado y sellado, y recibe la gracia, la santidad y la filiación divina. Ahora podemos perder la gracia, como dije, pero el sello nunca. Por eso cuando un cristiano, por desgracia, va al infierno, bien será más castigado que los paganos. Los demonios y los malvados van a burlarse más de él, porque el sello nunca desaparece, pero para su vergüenza será como un traidor que renunció a su filiación. Y dije también, nunca se puede volver a bautizar, porque este sello precisamente es para siempre. Ahora, ¿por qué bautizamos al niño? A los niños, concluyo con esto. Bautizamos a los niños no por pecados personales que ellos todavía no han podido hacer, pues cuando tienen uso de razón, pero lo bautizamos
para quitar el pecado original. Adán y Eva, al perder la gracia de la santidad, perdieron este don divino que nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, el niño nace despojado de la gracia de la santidad. Por eso bautizamos a los niños. Y los padres ahora, para imitar a los protestantes que presentan el niño en lugar de bautizarlo, son unos necios. Hace poco vi una familia con un bebé, dijeron, ya no vamos a presentarlo. No, se bautiza. Alguien dijo, usted va al restaurante, mire el menú y sale sin comer. No vale, vaya y coma. Presenta al niño para que lo bauticen, lo hagan hijo de Dios. Un niño bautizado realmente es hijo de Dios. Y por eso necesitamos dar buen ejemplo a los niños de vida cristiana para que crezcan en el amor, temor de Dios y lleguen a la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, agradecemos siempre al Señor por nuestro santo bautismo. Agradecemos y festejamos el día de nuestro bautismo. Normalmente lo verdadero es el día del bautismo que debe festejarse, no el día de nacimiento. Pero entonces agradecemos al Señor de habernos hecho cristianos, y si hemos tenido la desgracia de pecar, de haber pecado, bien, hay un segundo bautismo, entre comillas, digo entre comillas porque no es bautismo estricto, pero nos lava, purifica otra vez, es la penitencia, el sacramento de la confesión, instituido por Cristo el día de la resurrección triunfante. Perdón los pecados, aquí en los pecados que han perdonados y que tienen que ser detenidos. Juan capítulo 20, 21. Y última cosa, entonces en el Evangelio San Mateo capítulo 3, 11 dice San Juan Bautista, hay dos bautismos: bautismo de agua de penitencia, rito judío, y bautismo sacramento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, instituido por Cristo. En San Mateo capítulo 28 y 19, este es el sacramento cristiano. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.